punto a las claves, ¿ya? Cuando lleguemos a las claves, ahí sí, todos participando. Y cuando algunas preguntas, también participar en el chat para saber si se está comprendiendo la clase y seguir avanzando, ¿ya? Sí, entonces hoy día hablaremos sobre ese tema tan importante que son las doctrinas económicas. El pensamiento económico desde hace más o menos 500 años hasta la actualidad. Ya, sí, vamos a mencionar cada uno de ellos, ¿ya? Hoy día vamos a ver uno, los planteamientos económicos que van a servir como base para que una sociedad se desarrolle, para que desarrolle sus conocimientos científicos, ¿sí? Conocer, analizando las escuelas económicas en la etapa científica, en la etapa contemporánea. Asimismo, el postulante debe identificar a los principales teóricos que han aportado al desarrollo de la ciencia económica con sus diferentes planteamientos, ¿ya? Por ejemplo, debe saber quién fue John Maynard Keynes, quién fue Adam Smith, quién fue, por ejemplo, el famoso Alfred Marshall, quién fue Carlos Marx, y así. Entonces debes tener un panorama general de la clase de los representantes, ¿sí? ¿Ya? Entonces estar atentos con ese tema. Bien, disculpen la interrupción, ¿ya? Antes debemos comentar que el pensamiento económico no es antiguo en realidad. Tiene 500, bueno, vamos a darle 5000 años. Pero la historia humana se traslada pues a 3 millones de años de antigüedad, donde el hombre, el Homo habilis, el Homo erectus, si bien es cierto, no abstraían la realidad, no teorizaban la realidad, pero sí la practicaban. Ahí vemos en pantalla a los cromañones, cómo vivían ellos, miren, los neandertal. ¿Ya? Ellos desenvolvían pues una serie de actividades económicas como la cacería, la recolección, y aquí lo vemos, ¿ah? Mira, mira, aquí lo vemos, y vamos a indicarlo con un, ahí está, la cacería. Aquí abajo, la recolección, ¿ya? Como todo nómade, detrás de los animales, construían pues unas chozas, a veces en las cuevas, ¿ya? Así se sobrevivía. Por lo tanto, era una economía parasitaria, una economía depredadora, una economía de subsistencia, en la cual el hombre primitivo, ¿no? Se enfrentaba a la naturaleza. Y por lo tanto no existían pues los rasgos de una sociedad de clases. Uno, mira, la propiedad privada era algo inexistente. El excedente económico no se veía. La casa era para el momento. La carne se consumía y no se podía guardar, ¿no? Entonces tenías que estar en constante cacería, constante recolección. Tampoco existían las clases sociales, todos eran tratados de igual forma. La única diferencia que había era por el grado de especialización. Ya se había producido la división sexual del trabajo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, eh, esa división sexual del trabajo, varones a la casa, mujeres a la recolección, permitía, ¿no?, que haya un cierto grado de especialización. ¿Ya? Pues la primera. Tampoco existían la religión, que luego ya va a ser inventada, va a ser creada por el hombre, para un poco, pues, para calmar la desesperación frente a un problema tan grave como es la muerte, ¿no? Para buscar explicación y sobre todo para dominar a la población, ¿no?
a través del temor, el miedo, las amenazas del fin del mundo, las amenazas del castigo divino, del pecado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, y tampoco el Estado. Entonces, todas estas características que no existían se van a hacer presentes a partir de la revolución neolítica hace 10.000 años. Pero, profe, hace 10.000 años es poquito, profe, son 3 millones de años aproximadamente. Sí, pues 3 millones, mira. ¿Cuánto es 10.000 años? ¿Cuánto es 5.000 años? ¿Cuánto es 500 años? No es nada. ¿Ya? Y así se da. Bueno, y si hablamos de la Tierra o de la vida, estamos hablando de la vida casi 3.500 millones de años de antigüedad. Y si hablamos del planeta Tierra, casi parecido, por ahí va, ¿no? Y si hablamos del universo, del Sol, 12.000. Claro, ¿ven? Ahí tienen los datos de los compañeros que están atentos a esos miles de millones de años que han servido pues para darnos toda esta información, toda esta que hoy día conocemos como humanidad, planeta Tierra, etcétera, etcétera. Bien, entonces, la idea central, que en la comunidad primitiva no había teorización de la actividad económica, pero la practicaban, vivían de esas actividades, lo cual hoy día se ha estudiado y aparece pues en diferentes libros toda esta explicación que estoy dando. ¿Cuándo se teoriza? Se teoriza cuando pasamos al esclavismo. Desde la época de las grandes civilizaciones, como por ejemplo Mesopotamia, en su famoso Código de Hammurabi, en su artículo donde se defiende la propiedad privada a muerte, solamente para los reyes, sacerdotes, para los grandes hacendados terratenientes de la época, para ellos. Y nada para el pueblo. El pueblo vivía pues en chozas, ¿no? Barracas, ¿no? En una casa de barro pequeña, ahí sobrevivía pues un cuartucho, ¿no? Un cuartito así reducidísimo. En cambio, el rey Patesi vivía pues en palacios, ¿no? El sacerdote vivía pues ¿en dónde? En un templo. Vivía en un templo llamado el Sigurat, igual los faraones, ¿no? Igual el sacerdote Chavín vivía en un hermoso templo con todas las comodidades, ¿ya? Y eso se defendía pues en el Código de Hammurabi. Ahora, de quien tenemos también información es de los hebreos. Los hebreos en el Antiguo Testamento, mira lo que plantean, ¿eh? Algo muy interesante de analizar. Mira, en este libro plantean la presencia de un Mesías. O sea, ellos estaban esperando que llegue el Hijo de Dios para redimirlos de sus pecados, ¿no? Porque al considerarse pecadores, se sienten mal y tratan de hacer algo para que eso se elimine, ¿no? Buenas acciones, ser misericordioso, buena gente, etc. Pero todo porque el Dios Padre, que es Jehová, los está viendo, los está supervisando, ¿no? Entonces, ellos van a tener esa visión. Hasta ahorita, 2021, existe la misma visión, solamente que ha cambiado la forma, ¿no? Ahora ya no van a pie, ¿no? Buscando la tierra prometida como Abraham o Moisés, sino ahora van en jets privados, van en aviones de lujo, los grandes banqueros del pueblo judío que están pues en Israel, ¿ya? Entonces, ¿qué plantean ellos? Ellos plantean en base a estos libros, ojo, libros escritos por los profetas. Los profetas son los pastores, pueblos pastores que recorrían pues el desierto buscando pues las plantas, ¿no? Para sus animales. Ellos son los escritores. Con toda su visión del mundo, todo su enfoque, escriben estos libros que hoy día se llaman la Biblia. De tal manera que nos van a dar una visión idealista de la economía. Y mira esas ideas que tienen ellos. La primera idea dice que la existencia de ricos y pobres es algo normal, algo natural. Ahí es voluntad de Dios y no se puede hacer nada.
Por lo tanto, ves a los profetas o ves a los jefes, a los militares, a los reyes, con riqueza, pomposidad, lujo total, ¿no? Y ves al pueblo hebreo, mayormente gente trabajadora, ¿no? Esclavos y esclavas, y nadie se cuestiona eso. Nadie dice, no, que hay que cambiar, vamos a luchar. No, no hay esa visión. ¿Por qué? Porque en el culto religioso los sacerdotes han explicado que esa existencia de ricos y pobres es algo normal, la voluntad de Yahvé. Por lo tanto, incuestionable. Muy fuerte. En las sociedades teocráticas eso va a ser así. Nada de cuestionar, preguntar, porque te van a ver como un hereje, te van a ver pues como una persona influenciada por algún ser maligno, puede ser el diablo, Satanás, Lucifer, Hellboy, quién sabe, ¿no? Tantos personajes. Y ojo, también se están a favor de restringir los derechos de propiedad. O sea, la propiedad no debe estar en manos de cualquiera. La propiedad tiene que estar en manos de la gente que dirige, o sea, ellos mismos, ¿no? Un grupo de nobles, un grupo de gente como llamado patriarcas, profetas, jefes, militares o reyes. Es una élite, ¿no? Es un grupo con sus familias que va a concentrar pues las tierras, las chacras, ¿no? Las haciendas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, para sentirse bien, ¿no? Para justificar un poco esta situación, ellos van a desarrollar y difundir dos grandes paradigmas, dos grandes eh, principios, ¿no? Uno la justicia y otro la piedad. Ya sabemos qué es la justicia, ¿no? El conjunto de leyes que se aplican, ¿no? Para solucionar algún conflicto. Pero, en realidad, pues, que esas leyes a quién favorecen siempre, a la nobleza, a la gente de mucho poder, porque son ellos mismos los que hacen las leyes. ¿O tú crees que un esclavo hace alguna ley? Un hombre humilde hace leyes. No, las leyes los hacen los reyes, los sacerdotes, los jefes, los militares. Luego lo aprueban, lo difunden y lo aplican. Para eso están los tribunales, está el ejército, la policía, etcétera, etcétera, para poder, sí, sancionar, ¿no? Ahora, la piedad, ser piadoso, ser una persona misericordiosa, ¿no? Ayudar al prójimo, al que está en desventaja, se crea también como una especie de tratar de esconder la pobreza, la miseria, ¿no? Para poder sentirse bien también, ¿no? Bien con Dios sobre todo, ¿no? Mientras más piadoso, más misericordioso, Dios es más benévolo con uno, sobre todo cuando llega el juicio final. Ahí, en ese momento van a evaluarte. A ver, imagínate que no haya juicio final, ¿qué pasaría con esa gente, no? Entonces son principios rectores fundamentales de los hebreos, hoy día conocidos también como los judíos. Están concentrados, sobre todo los más ricos, acá en Israel, ¿no? Allá en Israel, ¿sí? El pueblo de banqueros, pueblo de financistas, también se oponen a el comercio y la usura. Tú sabes que el comercio es una actividad que realizan pues los que intercambian, ¿no? Los que van a buscar los productos para venderlos, ¿no? Son los vendedores. Ya, los judíos están en contra de eso. Dicen, no, que son abusivos, que compran a 10, lo venden a 15. ¿Dónde se ha visto? Solamente por llevar de un lugar a otro. Ya se aprovecha. Y también acusan a los banqueros de ser abusivos, ¿no? De ser gente que se aprovecha también. ¿Por qué? Presta 10 y quiere que le paguen 15 en un mes. Ya eso es un abuso. Se oponen a estas actividades modernas, porque acá estamos hablando del comercio nacional e internacional, y acá estamos hablando de los bancos, ¿sí? También están en contra de que te quiten la ropa. Por ejemplo, no puedes pagar la deuda, y algunos te quitaban todas tus cosas, hasta te dejaban desnudo, y aún así no cubría la deuda. Entonces los judíos, ¿qué hacen? Se oponen. No, no, si tú le quitas la ropa, lo vas a denigrar, lo vas a maltratar. ¿Por qué? Porque la parte física, sexual, es un tabú, no se habla ni se difunde, ¿no? Entonces, imagínate desnudo, ¿no? Ya su vida se acaba prácticamente.
Hoy día eso ha cambiado, ¿no? Ahí hasta hay lugares de nudistas, la gente quiere mostrar su cuerpo, ¿no? Hoy día la mentalidad moderna ha, ha variado, pero en esa época no. En esa época se tenía vergüenza, se tenía ocultamiento de todas nuestras partes, todas, todas, todas. Mira esa ropa, totalmente cubierta, el cuerpo del hombre y la mujer era más fuerte todavía, ¿sí? Y también los útiles de trabajo. Esto es lo más importante. Porque si te quitan tus herramientas, ¿qué va a pasar con tu vida? Se va a ir en picada, es decir, te vas a empobrecer más, no vas a poder conseguir ni un centavo más, menos de sobrevivencia y puedes hasta morirte. Y a la gente no le interesa que mueras, a la gente le interesa que trabajes, pagues tus impuestos y obedezcas, ¿no? Toda esta organización que han hecho los judíos, ¿ya? Entonces sería algunos planteamientos de los famosos patriarcas, como el famoso Abraham, el famoso Moisés, ¿no? Josué, Gedeón, bueno, los reyes como David, ¿no? Saúl, etcétera, etcétera. Miren, el pensamiento ya económico del esclavismo lo van a representar de la mejor manera los griegos. Por una sencilla razón, los griegos van a separar ciencia de religión, o mejor dicho, economía de religión, ¿ya? Ellos sí, van a hacer la distinción. Dicen, por una parte están los dioses para nuestro culto, nuestras creencias personales, y por otra parte está la economía. La economía se mueve por las medidas que toman los seres humanos, ¿no? Por eso se dice que los griegos sí, van a tener una aproximación de carácter racional de la ciencia en general, no solamente la economía, la biología, la matemática, la, la medicina, etcétera. Algo que no pasaba con los egipcios, por ejemplo. Sociedades teocráticas explican todo de un punto de vista religioso y por lo tanto hacen que sea fantasioso, irreal y subjetivo lo que se está explicando. Mesopotamia es otro ejemplo. Los fenicios, los griegos tienen esa cualidad que los hace muy destacados por ser racional. Racional tampoco significa que sean mejores que los egipcios, sino que simplemente hacen la distinción, ¿no? Por un lado la religión y por otro lado la ciencia, y por ahí la ciencia económica, ¿ya? Hay en esas ramas de la ciencia general. ¿Ya? Entonces, esa es la cualidad. Y esto se da más o menos entre el año 500 hasta el año 300 antes de nuestra era. Ahora, los filósofos son los encargados. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón los filósofos hablan de historia, economía, política, guerra, etcétera? Porque ellos gozan pues, de todas las comodidades. No tienen que trabajar. Entonces, ¿a qué se dedican? Se dedican a analizar, reflexionar, ¿no? Explicar, cuestionar, debatir. Se tienen todo un campo de acción impresionante. Luego de hacer todas sus reflexiones, disquisiciones filosóficas, económicas, políticas, ahora sí, ahí se pasan a su hacienda, ¿no? A descansar ahí en sus habitaciones muy lujosas, con su personal de esclavos, tienen esclavos, y también gente libre que les trabaja para ellos, ¿bien? Entonces los filósofos van a plantear algo muy importante, la eficiencia económica, que en palabras sencillas significa preparar al trabajador para que actúe de la mejor manera. No vas a mandar un campesino porque no sabe sembrar, tienes primero que enseñarle qué es la semilla, ¿no? Cómo es la tierra buena, la tierra mala, qué son los fertilizantes, el agua, de dónde lo consigue. Entonces, todos esos conocimientos tienes que inculcarle a una persona para que ella pueda desenvolverse adecuadamente. Y para eso, tiene que estar organizado. Todo tiene que estar organizado, tiene que haber un responsable de todo eso, ¿ya? Y para remate, tienen una visión antropocéntrica, lo cual desplaza, hasta los dioses son antropocéntricos. Un Zeus es un jefe, así como un jefe, como un rey, un dios de dioses. Poseidón es así como un Aquaman, perdón, como un pescador, ¿ya? Ahí están las mujeres también, destacan por su belleza,
¿no? Como por ejemplo, ahí está la Afrodita. Afrodita, ¿no? Y la mujer más inteligente, ¿cómo se llamaba? La diosa. Erea, creo. Sí, Atenea, ¿te acuerdas, no? Venus. Entonces, Venus en Roma. Y así. Entonces vemos cómo es que los griegos hacen esa distinción y nos dan una mejor visión de la economía. ¿No? ¿Listo? Y ahí continuamos. Sí, acá está. Miren, acá hay una pregunta por el chat. Ujú. Muy bien, sí, gracias por el alcance. Atenea es de la sabiduría y Afrodita es de la belleza. ¿Ves? Entonces, los dioses están hechos pues a imagen y semejanza de la gente, ¿no? ¿Sí? Ahí está la respuesta que se da. Ahora, destacan dos personajes. Uno se llama Hesiodo, Hesiodo el griego, el filósofo, el cual plantea y dice, la escasez es un mal. Mire, ya identifica, ¿no?, lo negativo de la ausencia de productos, pero, todavía, todavía con esa explicación pues de la época, ¿no?, relacionado a la presencia de los dioses. ¿Ya? Ese es un tema que ellos van a seguir. Ahora, algo que sí es muy interesante también es que ratifica la idea de la eficiencia del trabajo. Por eso ordena preparar a la gente. Claro, los esclavos no. Los esclavos son traídos a la fuerza, trabajan hasta que mueran. Están hablando de ellos mismos. Ellos mismos tienen que prepararse, ¿no?, para gobernar. Un filósofo es un hombre ducho en la palabra, explica diferentes temas, entonces puede ser un gobernador, puede ser un jefe, ¿no?, un jefe militar, jefe civil, etcétera. Y así como ellos van a ir preparando a la gente que está a su alrededor para que trabajen de la mejor manera, ¿ya? Esto ya lo va a desarrollar extraordinariamente Adam Smith, ¿sí? Por eso dicen, ¿no?, la especialización. Mire, de igual modo, tenemos a Genofonte. Este sí es más destacado todavía. Genofonte es uno de los economistas, filósofos, historiadores y militares más destacados de Grecia, que explica que el individuo, en la búsqueda de satisfacer sus necesidades, debe tomar un conjunto de decisiones. Así es. Y esas decisiones corresponden pues a las necesidades de cada uno de ellos. De igual modo, inventa la palabra economicus. ¿Sí? ¿Y qué significa economicus? Eso ya lo hemos visto varias veces, ¿te acuerdas? Significa administración eficiente de la casa. O sea, todos los recursos que debe tener la familia deben ser usados adecuadamente, ¿no? Sin gastar demasiado, sin generar problema, todo debe ser organizado, planificado, ¿no? Para que haya armonía familiar. Ya, esa es la palabra económicos, administración del hogar, de la casa. Y eso corresponde nada menos que a uno de los más famosos economistas llamado Genofonte. Esa es pregunta de admisión también, ¿ah? ¿Ya? Seguimos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Algo que no sé. Muy bien, Calderón, dándonos algunos alcances acerca de Genofonte. Y ahora nos toca a quizás el más importante filósofo de la corriente idealista. ¿Ya? Ahí está Platón, ¿sí? Platón es el que analiza la estructura política de su pueblo, de su país, vamos a decirle, ¿no? Y también la organización económica del Estado. Platón se encarga de hacer esa disquisición, ese análisis, esa reflexión de lo que está pasando en Atenas, ¿no? En su lugar de donde vive. Y eso lo va a escribir en su famoso libro La República, donde va a plantear que lo ideal es tener una ciudad especializada, de gente muy capaz, de gente muy preparada, y eso se expresa a través de la división del trabajo. Algunos se deben dedicar solamente a la panadería, nada más. Otros a la herrería, otros a la caballería, otros al gobierno. Así es. Platón va a influir bastante en Aristóteles, el cual va a plantear
en una idea global general que hoy en día se repite mucho, de que algunos han nacido para ser gobernantes, los cuales son poquitos, ¿ya? Son los electos, los llamados los mejores, los superiores, etcétera, etcétera, mientras que la gran mayoría ha nacido para ser gobernada, para trabajar para los gobernantes, ¿no? Es una idea que hoy día es tomada por los racistas, discriminadores, para justificar su situación pues, de bonanza, de lujo, de pomposidad en la cual viven, sin desentrañar la verdadera causa de toda esa diferenciación socioeconómica. A Aristóteles, ni a Platón, ni a ellos le interesa explicar por qué se da esa diferencia, pero hoy día no. Hoy día ya existen economistas modernos que saben por qué razón hay millonarios en el Perú. Por ejemplo, el más famoso caso de uno de los candidatos de las elecciones, ¿no? Que es Rafael López Aliaga. Si uno investiga bien y hace toda una reseña histórica, va a encontrar que él no era millonario. Sin embargo, en la década del 90, ahí empieza misteriosamente toda una acumulación de dinero y empresas, hasta ahorita tener casi 40 empresas, de las grandes, ¿ah? Y eso, según los griegos, no habría que tocar ni analizar, ¿no? Simplemente habría que aceptar. Los economistas modernos han estudiado a estos personajes, a estas personas que se hacen millonarios de la noche a la mañana, o también que son millonarios por herencia. Hay varios casos, ¿no? Y hay toda una documentación, y hay libros, hay, por ejemplo, hay libros, ha salido un libro ahorita último que me ha llegado, ¿eh? El que desea me avisa para enviarle, se llama Martín Rivas, no, perdón, Martín Vizcarra, es La cara de lagarto, ¿no? La cara de lagarto, ese libro, he leído unas páginas del libro solamente. Y el otro libro que va a salir, o ya va a salir, ya salió también, se está comentando mucho, es Plata como cancha, que es la vida de César Acuña, un millonario de la noche a la mañana también. Entonces sí, son ejemplos para ver esto de las riquezas que son justificadas pues por las ideas de estos grandes filósofos de la época griega. Mira, entonces el estado ideal para nuestro Platón, el estado ideal, tiene que estar basado en gente con liderazgo, los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Son los filósofos, son ellos mismos. Mira qué astucia de Platón, argumentar toda una teoría para convencer a la gente de que ellos pueden. Entonces, esa es la astucia de Platón, ¿no? Y tiene que ser eficiente, o sea, tiene que dedicarse a algo especializado, ¿ya? Mira, y también existe dos clases. Ahí está pues, lo que escucha Aristóteles cuando es pequeño, ¿no? Cuando es joven, escucha a su maestro Platón explicando de que las dos clases son uno, los gobernantes, que son los guardianes y auxiliares, que no son muchos, ¿eh? Son pocos, una élite en realidad, y la gran mayoría que son los gobernados. Estos son mayormente los artesanos, que son muchos en Grecia. Entonces ahí ya está la semilla, ¿no? La idea germen de que más adelante Aristóteles va a hacer toda una explicación, ¿no? Los llamados, los especializados son una élite, son los que van a gobernar, y la gran mayoría son los gobernados. Y eso lo van a coger muy, así, con mucha fuerza los racistas, los fascistas, los discriminadores, los que desprecian al pueblo, ¿no? Lo van a llevar a sus discursos. Claro, no abiertamente, obvio, porque abiertamente tendrían el rechazo de la gente, porque la gente ya se está educando más, se está preparando más. Mire nuestro caso, nosotros estamos en plena preparación, ¿no? Estudiando más, sabiendo todos los alcances de la ciencia en la actualidad, por ejemplo, la astronomía, ¿no? Cómo estamos llegando a esos niveles. A ver, alguien que me diga el nombre del famoso aparato que ha aterrizado hace poco tiempo en Marte. Ahí está, ya me escribieron, ya ves, rapidito nomás, este grupo sí participa bien, ¿ah?
Ajá, ahí está el perseverante, ¿no? Sí, y además hay un pequeño helicóptero, ¿no? Sí, que está implantado en el perseverante, que es alguien que le está haciendo sombra al Curiosity, que también está en Marte. Y así, ¿ves? Entonces la gente está informada, la gente ya se está informando también. Y es algo muy, muy positivo, muy favorable para nuestro país. Miren, y aquí está el más grande de todos los idealistas filósofos, es Aristóteles. Eso no cabe duda. Ahora, no es la única corriente, también hay otra corriente que es la corriente materialista, ¿no? Donde destaca Tales de Mileto, destaca Heráclito, Demócrito y, bueno, demás matemáticos, ¿no? Demás otros científicos. Pero Aristóteles es uno de los más completos de dentro de la rama de los idealistas. Mira lo que dice. La propiedad privada cumple una función de utilidad y por lo tanto no debería reglamentarse ni restringirse. O sea, lo que está planteando en realidad Aristóteles es que la propiedad privada no solamente debería estar pues en un solo grupo de sacerdotes y reyes, sino que debería descentralizarse entre la nobleza de los griegos. Jamás plantea la idea de que la propiedad privada debe pasar a la gente humilde, ¿no? O al pueblo, o al esclavo. Eso no está en lo más mínimo contemplado. Lo que está exigiendo Aristóteles es que la propiedad privada, que está concentrada en 2, 3, 4 familias, se descentralice y pase a manos de otras familias que son pues de la nobleza también. ¿Ya? Por eso dice, no debe ser reglamentada ni restringida. Mira qué más dice. Dice que las necesidades de la gente son moderadas, pero sus deseos son ilimitados. Este es un concepto ya que hoy día también se aplica en la economía de la época. Exacto, muy bien, Tueros. Sí, la herencia, exactamente. Ahí plantea el tema de que la propiedad no se descentraliza porque siempre cae en los mismos familiares, ¿no? En este caso los hijos, los nietos, los bisnietos. ¿Ya? Entonces ahí está la gran lucha que hace Aristóteles contra los jefes de la época. Plantea que el trueque ¿sí? Se realiza para satisfacer necesidades naturales. Así es. Y debe continuar. ¿Ya? También se opone, como es lógico, de todo hacendado, ¿no? Todo hombre que vive de la hacienda, se opone al comercio. Él también condena el comercio, el uso del dinero. Más bien él resalta el intercambio de producto por producto, donde muchas veces salen ganando los más poderosos. ¿Sí? Entonces el dinero solamente beneficia a los comerciantes, no debe ser difundido ni apoyado. ¿Ya? También distingue entre el valor de uso, que es la utilidad de la mercancía, ¿no? ¿Para qué sirve ese celular, esa laptop, esa tablet? Estamos ahí escuchando y viendo los materiales que usted está presentando, ¿sí? Ahí está el valor de uso. Ahora, también dice que todo ese producto también tiene su precio, que es el valor de cambio, ¿no? Sí, pero ahora cuesta tanto, ¿no? El celular, la laptop, la tablet cuesta tanta plata. Entonces, ya Aristóteles se daba cuenta de esos valores y ahí lo escribió, ¿sí? Él lo va a... Así es, entonces, Aristóteles destaca en estos aspectos. ¿Ves? Entonces tenemos casos de algunos que practicaban el trueque en sus familias, ¿sí? El trueque en su familia y algunas veces salían perdiendo, ¿no? Sí, ahí tenemos algunos casos de algunos compañeros, ¿sí? Y ahora nos vamos a la sociedad más avanzada del esclavismo, mira, los romanos. Y los romanos tienen como aporte fundamental la ciencia del derecho. ¿Y qué es la ciencia del derecho? Es el conjunto de leyes que va a crear la nobleza romana
para justificar su dominio sobre el pueblo romano y otros pueblos invadidos. O sea, son leyes que ellos mismos aprueban, discuten, pero siempre con qué condición: que nunca le perjudique, que jamás pierda su riqueza, más bien garantizar la defensa de la riqueza de estos patricios, ¿no? De estos militares y de estos civiles y sacerdotes que dominaban la población romana. De un total de romanos, esta gente son más o menos algo de el 5%, 10%. Entonces, ahí vemos el gran aporte de los romanos, el derecho. Y esas leyes no van a ser leyes por leyes, ¿no? Son leyes desde economía, son leyes sociales, leyes de la política, leyes de la cultura, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna intervención? Y aquí vemos, mira, aquí vemos a Cicerón. ¿Y qué plantea Cicerón, profesor? Él va a traducir el libro de Jenofonte y lo va a difundir. Él también va a resaltar el papel de la agricultura en Roma. Va a criticar, como todo hacendado, obviamente, critica la actividad que les perjudica, ¿no? Que es el comercio, la manufactura, la avaricia, el lujo, las guerras, porque todas esas actividades van a perjudicar, pues, la agricultura, ¿no? Sí, no permiten de que los trabajadores realicen sus actividades normalmente, ya están pensando en el descanso, en el placer, en la diversión, en el lujo, ¿no? En la pomposidad. Entonces eso hace que se distraiga a la gente de sus actividades principales, que son las agrícolas. Por esa razón cuestiona fuertemente eso. Luego sigue Plinio el Viejo. Este es autor de la Historia Natural, en la cual reconoce, pues, la utilidad del cultivo intensivo. Va a condenar el latifundio cultivado por manos serviles y esclavas. Ahí estamos viendo su enfoque acerca de esta práctica, ¿no? De trabajar gratuitamente y con esclavos, lo cual evidencia, pues, que perjudica a un sector de la población romana. También rechaza el lujo, no está a favor del dinero y también las importaciones de mercancías extranjeras. Y eso es obviamente porque el sector romano que produce esas cosas es seriamente afectado cuando llegan mercancías extranjeras. Mira el caso peruano. El caso peruano es el caso, pues, de las mercancías peruanas, como las textiles, que son desplazadas por las mercancías surcoreanas y mercancías chinas, y que se lleva a cabo, pues, por una medida política del gobierno peruano, ¿ya? Y va a causar, pues, la quiebra de nuestros centros de producción textil, que es lo más destacado que tenemos. Por ejemplo, Gamarra. Ahí está. El otro personaje es Virgilio. Este es autor de las Geórgicas, donde elogia la vida de campo, ¿sí? Él elogia la vida de campo, la vida en la agricultura. Sí. Entonces, así tenemos esa alabanza, ¿no? Hacia la agricultura. También plantea volver a esa agricultura sana, esas condiciones donde se trabajaba, ¿sí? En la agricultura de manera, pues, más adecuada. Ahora, todo esto cambia cuando ingresan los bárbaros a Roma. Se produce, pues, una serie de transformaciones en el Imperio Romano. Este se destruye y empieza a florecer ya ciudades o pueblos, mejor dicho, del feudalismo, ¿no? Ahí tenemos el Sacro Imperio Romano Germánico, tenemos el Imperio Bizantino, tenemos el Imperio Carolingio, tenemos el Imperio Feudal chino y japonés, por otro lado. Bueno, toda una época de desarrollo feudal. Y ahí las ideas que van a destacar son las ideas de la Iglesia Católica, que es prácticamente la que domina el pensamiento europeo a través de la patrística y la escolástica. Y en la escolástica destaca nada menos que uno de los sacerdotes más importantes y más preparados, un erudito
de la teología y otros conocimientos más, llamado Agustín de Hipona. Debes acordarte de él, ¿eh? Agustín de Hipona. Él va a plantear las primeras reflexiones sobre la teoría subjetiva del valor, donde hoy día se entiende de que los precios de los productos no deben solamente corresponder a lo que ha valido su elaboración, ¿no? Por ejemplo, si elaboras un pantalón, la tela te ha costado tanto, el botón, etcétera, etcétera, sale 20 soles. Entonces, esos 20 soles que van a dar 5, ya lo van a dar 25. Dice que eso no es suficiente. El valor de ese pantalón debe ser según el grado de satisfacción al cliente. Si el cliente se siente muy satisfecho y está feliz con el producto, que pague 50, que pague 60. No debe pagar 25 solamente, sino que pague 60, 70. Porque si él está feliz con el pantalón, es posible que pague eso. Y eso lo vimos nosotros con los equipos de tecnología, ¿no? Por ejemplo, estamos a veces con equipos un poco antiguos y estamos insatisfechos, ¿no? Estamos con malestar porque a veces se cuelga, no se escucha bien, etcétera, ¿no? Pero si nos muestran un equipo de alta tecnología, alta gama, súper veloz, hay cine, televisión, radio, una mini computadora, mejor dicho. ¿Qué te dicen? ¿Eres feliz? Sí. Ahora paga el precio. Está 5.000 soles. 6.000 soles. La gente que tiene plata, ellos cambian casi mensualmente sus celulares, ¿no? Pero la gente que no tiene, entonces ahí está esa famosa teoría subjetiva de valor que lo van a agarrar los neoclásicos y lo van a difundir, lo van a desarrollar. Pero nace con Agustín de Hipona, ojo con eso, ¿eh? Y también cada cosa recibe un valor diferente proporcionado a su uso. A eso se refiere la teoría subjetiva del valor. Muy interesante esta. Luego tenemos que ver a grosso modo a otro de los personajes principales, llamado Tomás de Aquino. En su libro Suma Teológica, fusiona las ideas de Aristóteles con la religión. Esto es clave, ¿eh? Sí. El modelo aristotélico de razonamiento y pensamiento de este gran filósofo, todo ese cuerpo doctrinario, todo ese esqueleto, ya que Aristóteles había preparado, la iglesia con Tomás de Aquino lo van a coger, pero para colocar ahí sus ideas religiosas. Sí, es una medida muy astuta, muy bien pensada, de coger todo ese esquema aristotélico y ahí incorporar el pensamiento religioso para que pase fácilmente en la mente de las personas, que sea fácilmente entendible, ¿no? Y entonces Santo Tomás de Aquino va a reconciliar, dice, mira, reconcilia la religión con la propiedad privada y la actividad económica. O sea, el discurso de Tomás de Aquino se va a que la religión no debe rechazar la propiedad privada, no debe rechazar actividades económicas, por el contrario, todos esos dos aspectos deben fortalecer a la iglesia, y de hecho que lo hacen, ¿eh? A partir de esta época, la iglesia empieza a acumular pues cantidad de riquezas, ¿no? Propiedades, con muchas técnicas favorables como el fin del mundo, el castigo divino, el pecado, etcétera, etcétera, van consiguiendo el diezmo, el óvulo, y ahí se ve cómo la iglesia empieza a crecer extraordinariamente a nivel económico. Y hoy día se constituye pues en una de las instituciones más poderosas del mundo a nivel político y económico. Ahí está uno de los bancos más ricos del planeta, que se llama el Banco del... A ver, por el chat me están respondiendo. A ver, ese banco... sí, se llama el Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano. Allá, con respecto a China, lo que existe son las grandes empresas que han tomado el control del Partido Comunista Chino. Sí, las dinastías ya fueron erradicadas primero por la revolución del doctor Sun Yat-sen, ¿ya? Y luego ya finiquitadas totalmente por la revolución comunista de Mao Zedong. Esas dos revoluciones exterminaron las dinastías.
Sí, por eso en China habrá tradiciones recordando aquella época, ¿no? Pero no hay mandarines que estén gobernando pues, las provincias chinas. Hay gobernadores y todos dirigidos por el Partido Comunista de China que están en manos de los grandes empresarios chinos, cuyos hijos destacan no por su inteligencia, sino destacan por sus grandes escándalos. Los hijos de estos grandes empresarios jóvenes, acaudalados, millonariazos, se pasan pues sus fines de semana, sus días gastando y en escándalo tras escándalo. Creo que ya le queda chico los escándalos que hacía pues el príncipe Harry acá en Inglaterra, ¿no? Y todos sus amigos y amigotes que realizaban pues escándalo. Una fiesta en una noche nada más, 30.000 euros en una sola noche. Te imaginas ya lo que hacían, ¿no? Entonces los chinos parece que han superado este tipo de escándalos y despilfarro de la economía que ellos no producen, ¿no? Porque eso lo produce el pueblo chino. El pueblo chino que es muy trabajador, que es muy disciplinado, lleva a cabo ahorita en estos instantes la economía número 1 del planeta, que se prepara a desplazar a Estados Unidos en los próximos años. Si ya no la ha hecho ya, es porque Estados Unidos se resiste, toma medidas, una guerra comercial, una guerra financiera contra China, una guerra tecnológica en estos momentos. Y eso ha paralizado un poco, pero China ya no tiene freno ya. China se prepara a ser uno de los países, o mejor dicho, el país número 1 del mundo. Por eso es recomendable aprender chino mandarín, ¿no? Ese es a nivel económico, a nivel laboral me refiero, ¿no? A nivel laboral, sí. También condena la desnudez, sí, los chinos, perdón, ¿cuál chino? Santo Tomás de Aquino también condena la desnudez, no puede andar desnudo, ¿sí? Y también el tipo de vestimenta que uses. Eso también es muy cuestionado por ellos. Ahora, ya hemos visto el esclavismo, el feudalismo, ahora sí vamos a ver qué pasaba en la época de la sociedad capitalista. Por si acaso, cuando digo capitalista, no es una lisura, ni es una mala palabra, ni es una palabra prohibida, al contrario, es una categoría científica en el campo económico que vamos a explicar mucho. Hasta hay una clase que se llama capitalismo. En Historia Universal también hay otra clase. Si alguno no está acostumbrado a esta palabra, en todo caso, le voy recomendando, ¿no? Le voy avisando de que sí, es muy común en Historia Universal, en economía, en filosofía, en todos los campos, ¿no? Porque es un hecho histórico, es una época en la cual la humanidad experimentó pues cambios fundamentales, como pasar de la agricultura pasar a la manufactura, y de la manufactura se ha cortado el internet por acá. Bien, entonces estábamos viendo cómo es que las categorías, estamos explicando la importancia de las categorías y que nadie se confunda, ¿no? Ni malinterprete el uso de estas categorías porque son hechos históricos, son realidades que más bien un postulante debe estar empleándolas en su vida cotidiana, ¿no? En su conversación cotidiana para, como consecuencia de esto, elevar su nivel académico, ¿no? Esa es la única razón, la razón de fondo.
Ahora, ¿qué son las doctrinas económicas? Mira, en primer lugar, las doctrinas económicas va a considerarse como un conjunto, ¿sí? ¿Un conjunto de qué, profe? Principios, normas, hipótesis, planteamientos. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de todo esto que estamos hablando es interpretar, sí, hacer una interpretación de la realidad en la cual vivimos. Sí, este es el objetivo. Pero no de cualquier aspecto, ¿eh? Sino el aspecto económico, ¿ya? Siempre en una época determinada del desarrollo social, ¿no? Esos son los dos objetivos, las dos principales características, que la doctrina económica, claro, no sale de la cabeza de las ideas, sino sale de la realidad. Lo que hace el economista es teorizar esa realidad, descubrir las leyes económicas, descubrir los principios económicos, las normas económicas, y luego sistematizarla, ordenarla y presentarla en los libros, en sus obras de estos famosos economistas en todo el mundo. Entonces, las ideas económicas son el reflejo de las vivencias, no solamente de individuos, porque los individuos en realidad integran grupos humanos cada vez más grandes, ¿no? Considerados en la historia universal como clases sociales. Por ejemplo, Adam Smith. ¿Tú crees que esas ideas que él difundió de manera magistral lo hacía solamente para defenderse él solo? No, profesor. Lo hacía para defender a su clase social. ¿Y cómo se llama la clase social de Adam Smith? ¿Mm? La cual le brindó todas las condiciones favorables, las universidades más famosas, el financiamiento, ¿no? Toda la libertad para que él difundiera, primero elaborara, ¿no? Y después difundiera sus ideas. Estamos hablando de la burguesía industrial inglesa, que eran los que financiaban las universidades de Cambridge, por ejemplo, ¿no? Así es. No tan famosa hoy día a nivel mundial esa universidad, o la de Harvard hoy día en Estados Unidos, ¿no? Y así. Entonces, de eso se trata esta parte de la clase. A ver, un voluntario que me diga esta famosa pintura que está en pantalla, ¿qué es lo que representa? A ver, uno que me diga alguna palabrita. A ver, un voluntario. ¿Sí? Ya, entonces, a ver qué decimos acá. Muy bien, ya tenemos muy bien. Sí, ya tenemos una respuesta. Se trata de los que venden las mercancías, aquellos que intercambian las mercancías, ¿sí? En las épocas, pues, que estamos señalando. Sí, son los comerciantes europeos. Y estos comerciantes son los protagonistas del cambio en Europa. Son ellos los que van a hacer de que Europa experimente de una economía agraria a una economía comercial financiera y luego industrial, etcétera, ¿no? Un avance espectacular en la historia de Europa y a nivel mundial. Sí, son los vendedores, comerciantes, están sacando las cuentas, están contando el oro, la plata que han recibido, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál fue el contexto histórico en el que surgieron los mercantilistas? Uno es la lucha contra el feudalismo. El feudalismo no permite ni permitiría jamás ser desplazado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicieron? Fueron los comerciantes europeos, los que poco a poco fueron socavando las bases del feudalismo. ¿Cuál es esa base? Eh, ya sabes que la base del feudalismo fue el pago de la renta por usar la tierra. Entonces, si la gente que hacía ese pago, que son los campesinos, ya no están en el feudo, se han ido a las ciudades. ¿Para qué se han ido? Para trabajar en la artesanía, sobre todo. Son los siervos que se convierten en villanos y luego se convierten en burgueses. ¿Por qué? Porque están en los burgos. Entonces, en ese proceso de transformación de un siervo en burgués, van destruyendo la economía feudal y van fortaleciendo la economía mercantil
para no llamarla capitalista ya, porque el mercantilismo es la primera etapa del capitalismo, donde la burguesía crea su propia economía que va a destruir las bases del feudalismo, desplazándola del sistema dominante en aquella época. Mira, mira lo que pasa también, ¿eh? El siglo XV, estamos hablando de 1400 aproximadamente, y todo se da ¿en qué país? Sí, nace en Inglaterra, es el nacimiento. Luego se expande a Francia, luego a Italia, Holanda y Bélgica. Pregunta de admisión, pregunta de admisión, ¿en qué país logra su máximo apogeo? ¿Y qué vamos a marcar? Italia. A ver, una ciudad italiana de gran desarrollo comercial y la más destacada de Europa. A ver, ¿quién me dice por acá, por el chat? Vamos, con la letra V. Muy bien, con la letra F. Sigue, sigue, sigue. Ya me dijeron por acá Venecia y ya me están diciendo Florencia también. Entonces, sí, también Milán. Nace en Inglaterra, se expande a Francia y logra su máximo desarrollo en ciudades italianas, que son las más famosas de Europa por esta característica comercial, por esta característica de desarrollar pues este mercantilismo. ¿Ya? Entonces, estar atentos a escribir lo que estoy indicando. Sí. Luego tenemos, mire, sus planteamientos. Primero ellos surgen del feudalismo, de ahí van a surgir. Ellos no aparecen de la nada. Ellos surgen de los siervos que huyen de los feudos por diferentes problemas, se establecen en las villas y para sobrevivir hacen mercancías, las cuales venden a más barato precio y le va bien y crecen. Esas villas, que son pequeños poblados, se convierten en grandes ciudades llamadas burgos y así van destruyendo al feudalismo. Entonces, su principal planteamiento es la acumulación de metales preciosos. Sí, ellos plantean que la única forma de ser rico acá en Europa es acumular metales preciosos. En realidad nosotros sabemos que eso es una falacia, esto es una ilusión de los mercantilistas, ¿no? La riqueza no es tener dinero, la riqueza verdadera, económicamente hablando, es tener industrias, propiedades, bienes inmuebles, por ejemplo, ¿no? Chacras, tener edificios, ¿no? Tener fábricas, ¿no? Centros comerciales. Y a los dueños de todo eso, ellos son millonarios. Pero si alguien por ahí empieza a trabajar bien, le pagan 1.000, 2.000, 5.000, hacen buenas comisiones, le están pagando 6.000, 7.000 y acumulan en su cuenta bancaria 100.000, 200.000 soles. ¿Y qué dice él? Ya soy rico. Falso. Porque esa cantidad de dinero se puede acabar. A ver, por ejemplo, ¿qué pasó el año anterior? En marzo del 2020 nos declararon en cuarentena y aislamiento social. Casi un año ya, ¿no? Más de un año se ha cumplido. O sea, estamos por cumplir ya un año. ¿Y qué sucedió? Todos esos 100.000 soles ya se acabaron ya y la persona volvió a ser la misma persona de antes. Puede haber un incendio, puede haber un problema, un robo, etcétera, y toda esa plata se va. Entonces es una ilusión que plantean los mercantilistas. Y se va a ser muy difundida en Europa, ¿no? Que mientras más metales preciosos tengas, más rico eres. Pero nosotros sabemos de que eso no es cierto. Ellos son los artífices de la idea de que debe haber comercio internacional y van a preferir una balanza comercial como la que está acá, mira. Esta balanza comercial que ves acá, ¿ya? Donde se va a plantear lo siguiente, mira. En este círculo de la izquierda y en este círculo de la derecha, a ver. Si sabemos que son dos actividades económicas en el comercio internacional, unas son exportaciones y otras son importaciones. Acá están. Miren, acá están. Uno es con la X, ¿sí? Uno se va a... Este va a ser con la X, mira. Este va a ser con la X y este va a ser con la M.
A ver, por el chat ya me están respondiendo ya. Sí, sí, son barcos, pero sí es un dibujo simbólico nomás, ¿ya? Pero en realidad es la balanza comercial. Los barcos están representando, pues, los productos que están siendo vendidos y comprados. A ver, el círculo de la izquierda, ahí debe ir la X o la M, según los mercantilistas. Puede prender su micro también, ¿ah? Sí. Entonces, aquí en el círculo de la izquierda, sí, de color naranja, así me dicen, muy bien. Entonces ahí, profe, ahí debe ir la letra X o M acá. X. Y acá, por consiguiente, la letra M. ¿Ves? Entonces, si nosotros leemos la balanza, así como está allá, podemos decir de que el mercantilista plantea el predominio de las exportaciones sobre las importaciones. O sea, las importaciones deben ser cada vez menos y las exportaciones cada vez deben ser más. Y por lo tanto, la balanza debe inclinarse hacia las exportaciones, porque debe pesar el doble, el triple que el otro extremo, ¿no? Entonces, así se explica una balanza comercial favorable, positiva, activa, o también llamada el superávit comercial. Balanza con superávit comercial sería la que está en pantalla en este momento. Bien, a ver, ¿se ha entendido la explicación? Me avisan, por favor, para poder explicar de nuevo, porque esto es clave. A ver, que alguien me responda por el chat si se ha entendido o no se ha entendido para poder explicar de nuevo. ¿Puedo volver a explicarlo? Sí, no hay ningún problema, señorita. Mira, es muy sencillo. Los mercantilistas, en su afán de desarrollar su producción nacional, porque tienen mucha producción, son artesanos, ¿no? Hacen zapatos, ropas, hacen ventanas, muebles, etcétera, ¿no? Y entendiendo de que lo principal es vender al extranjero, ese es su razonamiento de ellos, ¿ya? Vender al extranjero. Y otros dicen que si dejan que vengan mercancías del extranjero, imagínate, estás en Inglaterra, ¿no? Estás en Inglaterra y va a llegar muebles de Francia. Sabes que los franceses también son buenazos en muebles, y debía tener buenos muebles y todavía más baratos que los ingleses. Y la gente de razón dice, oye, pero si estos muebles que llegan de Francia llegan a 10 monedas cada mueble, y aquí en Inglaterra estamos vendiendo a 12 monedas cada mueble, ¿qué va a pasar? Todos sabemos por lógica de que al llegar el mueble francés a Inglaterra va a desplazar al mueble inglés. Y eso va a tener como consecuencia el cierre de muchas manufactureras de madera, de muebles. Mucha gente se va a quedar sin trabajo, no va a haber ingresos, va a haber una crisis, ¿no? De la industria maderera, vamos a decirlo así, de muebles. Entonces, para evitar ese desastre, esa crisis, ¿qué hacen los mercantilistas? Priorizan lo que es la venta de sus productos al extranjero con esta X, que significa exportaciones. Por eso la balanza está inclinada hacia la izquierda. ¿Por qué está inclinada? Porque el peso recae, ¿no? 3, 4 veces más en esta parte de la balanza. ¿Y qué dicen de las importaciones? Las importaciones deben ser cada vez menos, comprar menos al extranjero. Por eso es que la balanza se eleva en esta zona de la derecha. ¿Por qué? Porque se está importando cada vez menos mercancías. Esa es la lógica del mercantilista, ¿ya? Y esta balanza, así como está en pantalla, así como está inclinada hacia la venta al extranjero, que son las exportaciones, se llama balanza comercial positiva, cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, generando harto beneficio para el país que practica esta balanza comercial. ¿Quieres que te dé un ejemplo? Los chinos. Los chinos son el ejemplo más famoso del mundo.
en la cual su balanza comercial es así como estamos viendo en pantalla. Ellos venden a todo el planeta. A ver, mira qué es lo que compran. Sus compras son reducidas casi menos de la mitad de lo que ellos venden, ¿no? Menos todavía. Pero entonces la plata, el dinero, la economía que ellos van a recibir, pues es espectacular y llega a su país en enormes cantidades. Ya, eso es lo que defiende un mercantilista, que primero se debe vender al extranjero y se debe comprar lo mínimo, lo necesario. No debes comprar, acá en Perú se compra todito al extranjero. Mire, los equipos que tenemos son de Japón, Corea, de China, ¿no? Acá no se produce nada. Acá, bueno, acá sí producimos muebles, ¿no? Madera, poco de ropa, medicinas, alimentos, pero la gran mayoría de productos llega del extranjero. ¿Ya? Entonces, así sería la balanza comercial según los mercantilistas. ¿Listo? No se preocupen que esto se va a reforzar en esta explicación que viene en este momento. Mira, acá está. Ahí viene, mira. Mira. Ahora, ¿y qué cosa es el colonialismo? ¿A qué se refiere el colonialismo? El colonialismo se refiere a que los países europeos, los reinos europeos deben invadir otros pueblos para conseguir las riquezas de esos pueblos, saqueándolos, convirtiéndolos en colonias, virreinatos, zonas de dominio. Y de ahí deben extraer oro y plata. ¿Para qué? Para financiar el crecimiento de Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, etc. Por ejemplo, los españoles debieron financiar su desarrollo con toda la plata y oro robado del Tahuantinsuyo, del Imperio Azteca. Y 300 años de virreinato ya debieron convertirse en la primera potencia europea. Pero mira lo que son ahorita. Es la penúltima potencia de Europa. La penúltima a nivel económico. Serios problemas. Sí, quizás su ideología tradicional, ¿no? Conservadora, impuesta de la época de Franco y un poco más atrás, a los reyes, las dinastías también son un atraso terrible para los países, ¿no? Caso muy diferente con lo que hay en Inglaterra, con lo que hay en otros países. Entonces, ellos plantean el dominio de países nativos para extraer los recursos naturales en beneficio de la potencia invasora. Segundo, proteccionismo. Ahí también, con el proteccionismo se logra una balanza comercial favorable. ¿Cuándo se logra eso, profesor? Cuando se establecen aranceles altísimos, ¿ya? Sí, los aranceles deben ser altos para que cuando llegue el producto extranjero a la aduana, puede ser en el aeropuerto o en el puerto o en el terrapuerto, ahí puede ser, entonces la aduana le va a aplicar impuestos que van a subir el precio. Por ejemplo, esos muebles que venían de Francia a Inglaterra, llegan al puerto y en el puerto le dicen, ¿sabe qué? Estos son los impuestos. Y cuando el mueble sale a Inglaterra, ya no sale con 10 soles, 10 monedas, sale con 14 monedas. Ya no le conviene ya. Por eso la mayoría de importadores baja su compra del extranjero. Y estos son proteccionistas porque protegen la economía nacional de la competencia extranjera. ¿De qué manera? Una balanza comercial favorable, como hemos visto hace un momento. También plantean por todos lados, tanto el discurso del rey como el de la iglesia, de que las parejas se unen no para ser compañeros, amigos, para ser emprendedores o ser otra cosa más, sino para procrear. Y la procreación debe ser, el momento debe ser así rápido y tener los hijos que más se puede tener. Una mujer, por ejemplo, puede tener en su vida reproductiva de 10 a 14 hijos, ¿sí? Y eso recomienda. Cero control de natalidad, cero métodos anticonceptivos, cero planificación familiar, cero. Entonces las parejas se casan para eso, para procrear fundamentalmente. A ver, por el chat, ¿cuál es el objetivo de esta idea mercantilista de crecimiento poblacional? ¿Qué es lo que se esconde detrás de esta idea? A ver.
¿Quién lo dice? Profe, este crecimiento poblacional es con el objetivo de... ¿Para qué? ¿Para qué quieren que crezca la población? ¿Para qué más población? ¿Ah? ¿Cuál es el objetivo del mercantilista? El mercantilista es dueño, pues, de grandes talleres. Entonces, ¿qué está buscando? Está buscando la mano de obra. Esto es lo que busca el mercantilista desesperadamente. No lo puede traer el extranjero porque cuesta muy caro pagar salarios a los extranjeros. Y encima, los que no van a entrar a trabajar en estos centros manufactureros, en estos talleres gigantes, van a ir a conformar un ejército poderoso. ¿Para qué? Para defender el reino y conquistar nuevos territorios. ¿Ves? Entonces todo está fríamente calculado. El cura, el rey no hablan por hablar. Antes han analizado y han visto que necesitan gente. Y por eso el discurso de las parejas, ¿no?, que se casan muy jóvenes, ¿no? 18, 20 años se casan. Le dice, ya, usted es panadero, ¿usted qué cosa es? Yo soy hilandera. ¿Ya? Entonces ya, inmediatamente nada de conocerse más, nada de hacer otras cositas, nada de esas cosas. Si se han casado ya es para tener hijos. El próximo mes o 2 meses ya necesitamos que vengas ya confirmando un embarazo. Y así, cada año, cada 2 años, uy, continuos los embarazos. Y nacían en masa, nacimientos en masa. Los nacimientos se dan en la casa de cada familia, no hay hospitales, no hay maternidad. Lo máximo que hay es una mujer experta en traer niños al mundo. ¿Cómo se llama ella? Una comadreja, no, joven, es una comadrona, una anciana generalmente de 60 años, 55, 60, 59 años, que es experta en ayudar a que los niños nazcan, ¿no? Y así se llena Europa de mucha gente. Para la época que estamos explicando, 100 millones de europeos más o menos. 100 millones de europeos, más o menos, sí. Claro, en China, si hubiera sobrepoblación, ya estarían en serios problemas los chinos. Más bien, toda esa mano de obra que se calcula más o menos, a ver, ya perdí la cuenta, pero eran 1.500 millones, creo, de chinos, ¿ah? Sí, he perdido la cuenta de la... A ver, un ratito, voy a confirmar por acá. Ya. 1.393 millones. Sí, estamos hablando, vamos a redondear ya. 1.400 millones de chinos. Ahora, acá en Perú nos estamos quejando por tener 34 millones de habitantes. Perú es un país recontra despoblado por el tamaño de territorio que tenemos. Es considerado un país despoblado. Lo único que está superpoblado es una ciudad llamada Lima. Ahí estamos casi 11 o 12 millones de habitantes, pero todo el territorio está terriblemente despoblado. Los chinos sí... Ahora, hay algo interesante en los chinos, ¿eh? Han dado una ley que supera la anterior. La anterior era un hijo por pareja, ahora van a ser 2 hijos por pareja. Sí. Entonces, el gobierno chino autoriza que las parejas tengan 2 hijos. ¿Por qué razón? Porque con la ley del hijo único estaba sorprendentemente avanzando el género masculino. Oye, había pasado a las mujeres. Se suponía que debían nacer mujeres y varones en iguales cantidades, un equilibrio, ¿no? Después de 30, 40 años, 50 años, se analiza la población y hay más varones que mujeres. Y ya un 30% de esos varones están resignados a nunca tener una pareja. Así es que están simplemente ya acostumbrándose a una vida solitaria, ¿no? Están haciendo ya sus preparativos. Son jóvenes que se preparan para hacer una vida
solitaria porque ya están condenados, porque no hay las mujeres que correspondan a esa cantidad de varones. Bien, sí, es la mano de obra. No te olvides, ¿ah? No te olvides, ¿ya? Y ahí está, mira. Aquí están los representantes. Ahí está Jean-Baptiste Voltaire. ¿Y quién es Voltaire, profesor? Perdón, Colbert. Sí, Colbert es nada menos que un personaje. Este Colbert es ministro del rey de Francia, Luis XIV. ¿Te acuerdas de él? El rey Sol, ¿no? El cual desarrolla como regente. Él es el que va a dirigir Francia porque Luis todavía está en preparativos. Y ya va a avanzar a ser el rey más poderoso de Europa, el comercio y la industria. Mira, proteccionista por excelencia, ¿no? Sí, los franceses desarrollaron una industria nacional muy avanzada. Tomás Moon, de igual modo, el mismo pensamiento. Antonio de Montchetren, ni hablar. Lo más destacado de Antonio fue que publicó pues, el Tratado de Economía Política, en la cual explicaba pues los principios de la economía, explicaba, ¿no?, cómo se desenvuelve, y por lo tanto, fue uno de los primeros libros en sacarnos del oscurantismo medieval y estudiar de manera racional lo que es la economía. ¿Ven? Luego destaca Antonio Serra. ¿Sí? ¿En qué destaca, profesor? Este italiano. Tiene un libro, mira, que se llama, así mira, Breve Tratado de las causas que pueden hacer abundar el oro y la plata en los reinos donde no hay minas. Este título bastante pequeño explica sobre el colonialismo mercantilista, ¿no? Bueno, la lista continúa, ya no hay tiempo ya. Ahora tenemos que mencionar la doctrina fisiócrata. Sabes que nace en Francia en el siglo XVIII y también debes recordar que esta palabra fisio significa naturaleza y kratos significa gobierno. ¿Qué significa fisiócrata? Gobierno de la naturaleza. Y si es naturaleza, a ver, un voluntario, si es naturaleza, ¿a qué se refiere, muchachos? A la tierra, de frente, tenemos que decir, la tierra, la naturaleza, ¿ya? Es la agricultura, no te olvides, ese es clave, ajá, a lo rural, a lo agrícola, al campo, a eso se está refiriendo, ¿ah? Sí, y sabes también que surge para enfrentarse al mercantilismo, ¿ya? Además, plantea pues que existe el producto neto. ¿Y qué es el producto neto? Facilito, profe. El producto neto es esto que voy a indicar. A ver, un voluntario que me diga qué es el producto neto. Imaginemos que esta planta es el trigo. Ese es el producto neto. Es el fruto, producto de la agricultura. Puede ser trigo, cebada, vid, ¿no? Puede ser olivo, centeno, etcétera, plantas que va a producir la agricultura, ¿ya? Allá, quienes son considerados los necesarios son los hacendados, ¿sí? Y ahí también vemos los planteamientos. Ellos dicen que hay un trabajo productivo, que son agrícola, los campesinos, y un trabajo estéril, que es la burguesía comercial, ¿ya? La burguesía mercantilista. Sí, hay también que el excedente económico no viene pues del comercio, viene del trabajo agrícola y se llama producto neto. ¿Qué es el producto neto entonces? Es el fruto que nace, que se origina en la agricultura. Por ejemplo, profe, trigo, cebada, vid, olivos, centeno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Apunta ahí, ¿ya? Producto neto son los frutos de la agricultura. Entonces plantea que hay tres clases: los terratenientes, que son necesarios por ser dueños de la tierra; los agricultores, que son los productores; y los artesanos y comerciantes, que son los estériles, son los improductivos, los que no generan nada, solamente van a vender al mercado aquello que ya se ha producido. O sea que hay un rechazo
a los mercantilistas. También destaca su rechazo a la participación del Estado en la economía y que todo se desenvuelve en base a la ley de la naturaleza. Ahora, si tú le preguntas a ellos, ya, el Estado no participa ya. ¿Y quién va a regular todo? ¿Quién va a poner las normas? Son las leyes naturales que ya existen en la humanidad. Y si fallan esas leyes, para eso está Diosito. O sea, como hay mucha religión en esta ideología, en esta doctrina, los autores van a involucrar a un personaje religioso como es Jehová, Yahvé, en las medidas económicas, ¿no? Y con eso ya a mucha gente les calma la preocupación. Ahora, ¿qué sucede? Mira, los representantes de la fisiocracia son el famoso François Quesnay. Ahí está su libro, mira, de tabla económica. Ahí están las tres clases sociales que ahorita acabo de explicar, ¿ya? Las tres. Acá está, mira, la clase campesina, que es la más destacada. Están los terratenientes, que son los dueños de la tierra. Y están los comerciantes, vendedores, que son ya los estériles, los que no pueden avanzar. Y ahí está Jacques Turgot. Él hace su libro en la cual desarrolla la teoría acerca de los rendimientos decrecientes. ¿Qué significa, profe? Es facilito, mira. Los rendimientos decrecientes se refieren a que si tú, mira, colocas acá, aquí, imaginemos que empezamos a producir en el campo, ¿ya? Aquí tenemos 10 agricultores que producen, ¿cuánto, profe? Producen, por ejemplo, a ver, 10, ya vamos a poner textiles, ya son sastres. Producen 100 camisas en una semana. Profe, ¿qué tal si aumento un sastre? Muy bien. Si aumentas un sastre, esto va a subir de 100, va a subir a 105. Profe, y después 120. Y después 121. O 100, sí, 120 vas a poner acá. Y después 119. 105. A esto se llama. ¿Por qué razón, profe? Porque solamente se ha aumentado un elemento, un factor productivo nomás. Para que esto no sea así, claro, trae beneficio, de hecho, pues, ¿no? Trae beneficio. Para que esto no sea así, tienes que aumentar también uno del factor productivo capital, uno del factor productivo naturaleza. Entonces, si esto se aumenta, todo esto siempre va a ser así, mire, así va a ser. Y eso es lo que quiere el empresario, por eso hace estudios de manera detallada, pero esta teoría fue planteada ya hace mucho tiempo, ¿no? Hace 300 años atrás es que se va a establecer estas teorías que estamos explicando. Luego destaca Vicente Gournay, ¿ya? ¿Sí? En Francia, el cual plantea, ¿no?, que la economía debe estar normada por las leyes naturales, ¿sí? Y su famosa frase, que te es pregunta de admisión, ¿no? Dejar hacer la producción, dejar pasar el comercio de aquellas épocas, ¿ya? De eso se trata. Luego, la doctrina, a ver qué doctrina es, que estamos hablando, la doctrina clásica, ¿ya? La doctrina clásica es la que se encarga de ¿qué? Esta se encarga del aspecto, pues, de representar los intereses de la industria de la época, ¿sí? La industria de la época, esto surge en el siglo XVIII, y va a pasar en Inglaterra. Mire, sí, es el reflejo de la revolución industrial en la ideología de la gente, ¿no? Ese es, ¿no? Con la influencia de la revolución industrial, ¿sí? Ahí está la revolución industrial. Luego la independencia de Estados Unidos, que se produce, mira qué año. Y asimismo, mira la Revolución Francesa, el hecho más destacado en la historia universal del cambio del feudalismo al capitalismo. Esa es la Revolución Francesa. Y luego
ya plantean pues que debe haber mayor productividad, esto es archiconocidazo por nosotros, mayor productividad del trabajo, también igual importancia a la agricultura y la industria, no debes discriminar a nada, a nadie, ¿ya? Ahora, los planteamientos principales, ¿cuáles son? Uno, mira, uno, debe especializarse a la gente. La gente debe especializarse para incrementar su productividad. Sí, porque la fuente de riqueza es el trabajo, es la fuente, es el trabajo. El trabajo es la fuente de riqueza. Por lo tanto, debe generar pues esa preparación, ¿ya? Mira lo que va a pasar acá. Acá hay algunas preguntitas, creo, a ver. Muy bien, ¿ya? Sí, entonces aquí seguimos, muchachos, miren. Debe haber libertad económica, o sea que nadie debe tener injerencia sobre el empresario, ¿no? Sobre el capitalista, ¿ves? Libertad política, libertad económica. Entonces el Estado no debe intervenir en la economía. Dice que el interés propio de la conducta humana debe dejarse en libertad. O sea, si tú tienes intereses de hacer empresa, ¿no? De poner ahí tu negocio, de hacer tanta producción, eso debe estar libre de cualquier atraso, cualquier atadura. Dice que el provecho, mira lo que dice, el provecho individual, ¿sí? Impulsará el bien común. Y a esto le ha bautizado teoría de la mano invisible. Mire qué hábil Adam Smith para hacer estas cosas, ¿no? Y esto es lo que se difunde en todo el mundo, ¿ah? No solamente acá en la academia, en las universidades, en diferentes partes del planeta van a difundir estas ideas. Para nosotros, ¿qué es la mano invisible? La mano invisible es una teoría que favorece pues, a los grandes empresarios y empobrece pues, a los trabajadores, como ves en esta caricatura de la economía nacional. Dice que el mercado es el que asigna los recursos, el mercado asigna los recursos, ¿ya? No puede haber otro. Y la oferta y la demanda es la que regula, ¿no? Esa ley. El Estado no debe participar, no debe participar. Dice que hay tres clases nomás. Uno es el capitalista, el capitalista que es el propietario de los medios de producción, obtiene ganancias. Otro es el terrateniente. Estos son los dueños de la tierra, que tienen una renta. Y los obreros, que son los dueños únicamente de su esfuerzo de trabajo, que tienen un salario. ¿Ves? Ahí está analizando. También establece el valor de cambio y el valor de uso, que ya hemos explicado. Y plantea algo extraordinario, algo muy interesante. Mire, dice que el valor de un bien o servicio está dado por la cantidad de trabajo incorporado en ella. También plantea el de comercio internacional. Sí, debe haber mucho comercio internacional. Plantea que la gente se debe dividir entre, sí, acá los países industrializados y los países pobres. Y cada uno dedicarse a una actividad muy específica. ¿Ya? Adam Smith es el fundador, el que plantea la mayoría de teorías. En este libro lo hace, mira. Su amigo también ha planteado su libro llamado Principios de Economía, Política y Tributación. Pero el más peligroso de todos no es Batista Say. ¿Por qué? Porque él plantea la ley de los mercados o ley de Say. Toda oferta genera su propia demanda. No, él no es el peligroso. El peligroso es este, mira. Este es el peligroso. Profe, ¿cómo se llama? Tomás Malthus. Este es el más peligroso de todos. ¿Por qué, profesor? Es porque este argumenta la idea absurda de que la miseria de las grandes masas trabajadoras que están en el capitalismo
se debe a un incremento poblacional. O sea, los pobres son causantes de su pobreza porque aumentan y traen más pobreza, lo cual es totalmente rechazado contemporáneamente. Mira China, 1.400 millones y nadie se queja. ¿Por qué? Porque la economía se ha desarrollado al punto de abastecer a mano de obra a la gran mayoría. Caso que no sucede en nuestro país. En nuestro país tenemos una economía tan subdesarrollada, tan pequeña, que no abastece la mano de obra peruana. Y con encima de la pandemia, la cuarentena, tenemos casi 6 millones de desempleados en el Perú que subsisten, ¿no?, mediante negocios particulares y personales. ¿Y cómo detener este crecimiento poblacional según Malthus? Las epidemias, el coronavirus, el hambre, la miseria, las guerras, las enfermedades, para que se vaya todo ese pueblerío, lo que en algunos programas cómicos mexicanos le llamaban la chusma. Sí, así lo entiende esta burguesía europea, ¿no? Desprecian al pueblo cuando ya no les es útil ya. Pero cuando les es útil, ¿qué dicen? Son como mis hermanos, somos parientes, somos esto que el otro. Un discurso bonito, ¿eh? Esta es la curva de Malthus, ¿no? La población dice que crece y los alimentos son así. Pero esa curva es falsa. La curva es falsa porque, ¿por qué? Porque hay otra explicación que voy a pasar a ver en este momento. Mira, mira, acá vamos a retroceder. Ya. Esta es la curva, mira. Esta es la curva. Mira la curva. Ahí está. Sí. ¿Qué dice la curva? Esta es la teoría malthusiana. Dice, la población crece mucho y los recursos crecen poco. Ya eso es mentira. La realidad es que la población mundial no ha crecido tan rápido en comparación al poder productivo. Mire, la curva oscura, de color oscuro, esa es la población. Y la producción internacional es increíble. Solamente China es capaz de abastecer al mundo. Ahora eso súmale América, súmale Asia, todo Europa, todo Asia. O sea, la producción es superior totalmente al crecimiento poblacional. Sino que intereses económicos muy fuertes difunden que la causa de la pobreza es el aumento poblacional. Bien, el tiempo ya nos ha ganado, desgraciadamente, ¿ya? Así es que voy a pasar a desarrollar nuestra práctica. Sí. A ver, voy a un ratito. Ya está. Ya está. Listo. Vamos a desarrollar esto. No se preocupen, voy a enviar todos los materiales que estamos viendo hoy día en 2 PDFs para su estudio y revisión, ¿ya? No se preocupen de eso. ¿Estamos listos? Ya. Ahora sí. A ver, por el chat, levante micro, ya vamos participando. Dice, doctrina económica que considera la principal fuente de riqueza es la naturaleza. A ver, ¿quién me dice? Si es la naturaleza, sabemos que es la tierra. Si es la tierra, sabemos que es la agricultura. Ya está, ya. Por acá un joven ya me está respondiendo. Muy bien, la letra A. Sí, correcto, jóvenes. 2. Doctrina económica que propone el proteccionismo económico para acumular metales preciosos. A ver, ¿quién lo dice? La D, la D. Muy bien, señorita, correcto, la letra D. Sí, eso ya lo hemos explicado, ¿no? La revolución industrial y el ascenso de la sociedad capitalista constituyen el contexto histórico social de qué doctrina. Muy bien, Hanhachi, excelente. Tueros, muy bien. Jason, Aarón, muy bien. A ver, ¿qué debemos marcar acá?
La doctrina clásica. Muy bien. 4. Fue el economista que resaltó la importancia de la división del trabajo para aumentar la productividad del trabajo. Él es el máximo líder de los liberales. Se llama Adam Smith. Es el tótem de los empresarios mundiales, ¿ah? Sí, cuando un empresario te dice, lee ese libro, bueno, debemos leer todos los libros, ¿no? Pero si te dice, lee ese libro, fundamentalmente es para que comprendas de que un trabajador debe ser altamente especializado. Debe producir la mayor cantidad de productos en menor tiempo. Pero hablar de salarios, eso sí es un tabú. De eso sí no te conversa nada. 5. La obra Principios de Economía Política y Tributación fue del amigo de Adam Smith. ¿Cómo se llama ese inglés? Sí, David Ricardo. Él fue el famoso economista que complementó las teorías de Adam Smith. 6. Carlos Marx realiza una crítica a la economía política clásica partiendo de su análisis de la construcción teórica de él. Dicen que trabajando nos hacemos ricos, pero cuando ya vamos a morir, morimos pobres. Entonces, ¿por qué no nos hemos enriquecido trabajando como 30, 40 años? ¿Sí? Muy bien, Anjachi. Exactamente. Es la teoría de la plusvalía. Esta es la causa de por qué razón la mayoría de peruanos se muere pobre. Porque hay una explotación del hombre por el hombre basada en esta explicación que se llama la teoría de la plusvalía. 7. Doctrina que parte de la crítica de la filosofía alemana, el socialismo francés y de la economía política inglesa, y que predice el colapso de la economía capitalista debido a sus propias contradicciones. ¿Cómo se llama esa escuela? Sí, en la escuela socialista, que es la que representa a los trabajadores, a la gente del campo y la ciudad, y denuncian pues, las injusticias que hay, ¿no? 8. Formuló en su obra Principios de Economía lo que hoy se conoce como el modelo de oferta y demanda. ¿Sí? Es el más antiguo de todos. Adam Smith tiene muchos libros, Adam Smith. Los representantes teóricos de la doctrina fueron quienes formularon matemáticamente el modelo de oferta y demanda. ¿Sí? Cuando entran las matemáticas estamos hablando de los neoclásicos. Y los famosos neoclásicos son Marshall y Walras. Pero Marx es un socialista. Ahí tienes la clave, la letra A. 10. Doctrina fundamentada a partir de la Gran Depresión del 29. ¿Sí? Y el objetivo es reactivar la economía capitalista. ¿Cómo se llama esa doctrina que ayudó al capitalismo? Sí, estamos hablando del keynesianismo. Esta es la poderosa doctrina que salvó del descalabro al sistema capitalista. 11. Cuando el sistema capitalista está en crisis, según Keynes, el agente encargado de superar esta situación, ¿quién sería? ¿Quién sería ese agente? A ver. Sí, por acá están contestando. Muy bien. Ajá, hay unas claves por acá, hay unas respuestas. Sí, partimos de la premisa que una crisis, la empresa privada ha quebrado. Está quebrada la empresa privada, en su gran mayoría. Por lo tanto, los privados no pueden ayudar a nadie, ni a ellos mismos. Entonces, ¿quién debe ingresar? Con la plata de nuestros impuestos, del fisco, todo ese dinero que administra, que es inmenso. Sí, muy bien. Es el Estado, muchachos. El banco está quebrado. La empresa está quebrada. Entonces el Estado se hace presente. ¿Y con qué plata financia la recuperación de esos quebrados? Con la plata del Estado peruano, el Estado norteamericano, etc. 12. Doctrina que se sustenta en la teoría cuantitativa del dinero planteada por David Hume, Irving Fisher y últimamente Milton Friedman. Sí, es el monetarismo. Es una doctrina moderna
que habla acerca de la inflación. ¿Sí? 13. Aparece en el siglo XIX cuando se consolida el capitalismo en Europa, desarrollando teorías como el valor de trabajo y la teoría de la explotación. A ver, ¿quién lo dice? Sí, la teoría socialista, la teoría o trina también, ¿no? 4. 14. 14. La idea de la esterilidad. Esterilidad significa improductividad, ¿no? Significa que no produce nada. Ya, es un rechazo, mejor dicho, a estos agentes económicos. Dice, la idea de esterilidad de los industriales y comerciantes para crear riqueza en el proceso económico es formulada por un clásico, un neoclásico o un fisiócrata. A ver, ¿quién me dice? Un fisiócrata, profe. A ver, de los 4, ¿cuál es el fisiócrata? Marca la letra. Muy bien, ya marcaron la letra C. Es Francis Quesnay. Francis Quesnay es aquel que rechazaba totalmente a los comerciantes, banqueros, usureros de la época. Y de San Marcos 2005. La escuela económica que postula el uso eficiente de recursos escasos ante necesidades humanas ilimitadas, debe decir acá, coloca la letra I, ilimitadas, es la escuela que hoy día ha tomado mucha presencia. Hoy día son 2 escuelas las que dominan las economías del mundo, ¿eh? La neoclásica y la monetarista. Pero la que es matemática, o mejor dicho, la que plantea esa contradicción, ¿no? De escasos recursos y múltiples necesidades, es la teoría neoclásica. Este es, ¿ya? Entonces, así estaríamos culminando ya la teoría y la práctica de nuestro curso. Y estaría deseándoles a todos ustedes que sigan estudiando. Nosotros nos gustaría seguir reencontrándonos en las siguientes clases, ¿no? En otros ciclos ya. Eso ya va a depender de usted, de su evaluación, de su decisión, pero lo que sí nos interesa particularmente es que continúe estudiando. No se deje llevar por ningún mal comentario, desgano, etcétera. Nuestra meta es la universidad sí o sí. Y no es cosa del otro mundo. Simplemente mucha disciplina, perseverancia, mucho esfuerzo tiene que haber. Tienes que estudiar más de lo normal. Preguntar a tus profesores, participar. Y todo eso se hace en un ciclo anual. En un ciclo anual, acá en la academia, tenemos 34 temas que desarrollar. En un ciclo de verano tocamos así puntos claves, ¿no? Que son 8 o 9 puntos, temas. En cambio, en un anual desarrollamos 34 temas así de manera pausada, calmada, con más tiempo y con mayor explicación, porque son 34 semanas y temas de todo tipo. Entonces, los invitamos a que nos sigan acompañando y pasaría ya a despedirme habiendo culminado en nuestra clase. Entonces, les deseo muchos éxitos, que sigan preparándose y poder encontrarnos más adelante. Bien, cuídense mucho, cuiden a su familia y siempre estudiando, siempre conociendo la realidad, las clases, la teoría y la práctica. Bien, entonces